Muy buenas tardes, soy el ingeniero Efraín Urias Moreno y vengo a hablarles un poquito sobre mi tema de tesis, que es su título es el Sistematización en la Inspección de Cauces y Obras Hidráulicas. Estoy en la Universidad Autónoma de Querétaro, estoy estudiando la maestría en Ciencias en línea terminal de Hidrología Ambiental y mi asesor en este proyecto va a ser el doctor Martín Alfonso Gutiérrez López. Comenzamos con lo que es la descripción del problema, que habla sobre cómo el desarrollo urbano, la pavimentación y la proporción, cada vez es menor de espacios verdes en relación con las zonas edificadas, traen como consecuencia en un aumento notable de los escurrimientos pluviales en las ciudades. Pues en las ciudades chicas se pueden llegar a tener poquitas calles pavimentadas, terrenos baldíos y casas generalmente provistas de fondo de tierra o jardines, lo cual la lluvia encuentra una gran proporción de zonas de infiltración. En estas son las tierras y los jardines, o bien la relación a las zonas impermeables, techos y pavimentos. En general, el agua que llega a escurrir por resultado de la lluvia determina la intensidad sobre un área natural, el cual será muy inferior a lo que produce sobre una ciudad densamente urbanizada, donde prácticamente el 100% de superficie es impermeable. De esta manera, los factores de interés a analizar serán la precipitación, la intercepción de la lluvia por la vegetación y la rugosidad de las edificaciones. Pues de estos fenómenos, sin lugar a duda, la precipitación va a ser el factor más importante que nosotros queremos observar en nuestro tema de tesis. Seguimos en que todo este desarrollo urbano y aumento de áreas impermeables es el principal problema para el manejo de aguas pluviales en zonas urbanas. De esta manera, el principal problema producto de este manejo inadecuado de aguas pluviales será el aumento de precipitación y escurrimientos, el cual serán las inundaciones y los daños que estos pueden provocar. La imagen a observar es una imagen que se tomó en Querétaro, que se puede lograr observar cómo el agua llega a tener niveles muy altos, al cual nosotros debemos de observar de qué manera podemos evitar esto. Seguimos con que hay de otro lado, la distribución espacial y temporal de la precipitación en zonas urbanas es de gran importancia para el manejo de la infraestructura hidráulica urbana. La distribución espacial de la precipitación se ha visto afectada en los últimos años por el crecimiento urbano y por el aumento de las edificaciones en las ciudades. Con esto continuamos que la extensión de fronteras de las ciudades llegan a provocar, además de un incremento u ordenamiento de las relaciones socioculturales, económicas y legales de la sociedad, llega a provocar impactos negativos sobre las cuencas naturales. Estos pueden llegar a ser un meandreo o desbordamiento de cauces, canales y drenes urbanos, colapso y fallas de obras hidráulicas primarias y secundarias, la impermeabilización del suelo y disminución de infiltración, la aceleración de los escurrimientos superficiales, la construcción de obstáculos al escurrimiento superficial y llega a tener contaminación de mantos acuíferos y cuerpos de agua. La imagen a observar es un socavón que se vio afectado en la ciudad de Querétaro y nosotros llegando a realizar en nuestro estudio, podríamos llegar a omitir o evitar lo que podrían llegar a ser estos problemas que llegamos a tener a continuación. Continuamos con lo que son los antecedentes, que habla sobre cómo principalmente tenemos que hablar sobre el escurrimiento, el cual dice que en ríos es uno de los fenómenos físicos más complejos de estudiar dentro de la hidráulica fluvial. Se llega a observar que siempre se va a tener una interacción de causa-efecto entre la propagación de una onda de avenida y las condiciones geológicas de la sección de transversal de un cauce, los cuales son sin duda el génesis de fenómenos como el ensanchamiento, socavación o meandreo en ríos, así como la imagen anterior que habíamos visto sobre el socavón que se había ocasionado. Pues como consecuencia de esta interacción, procesos como la migración y la degradación del lecho, la evolución de las formas de fondo y las variaciones en concentraciones de sedimentos suspendidos son procesos fluviales los cuales ocurren a lo largo y ancho de los componentes de un río. Con ello, un sello característica única a la planicie de la inundación y a la desembocadura de un río. A este conjunto de procesos fluviales se le conoce como el nombre de migración de ríos.
Pues continuamos con que en la actualidad numerosos estudios se llevan a cabo para predecir el comportamiento de un río, con base de este tipo de procesos. Muchos son los trabajos teóricos experimentales y en campo que se pueden realizar para conocer el régimen de los eventos fluviales. Sin embargo, la verificación en campo siempre será prioritaria. Por ejemplo, un procedimiento para poder caracterizar el mandreo en ríos se debe considerar una completa descripción del ciclo fluvial, es decir, una caracterización de etapa de juventud, madurez y completo desarrollo del río. Este procedimiento se basa en la identificación de dos tipos de sinuosidad, topografía e hidráulica. En este último tipo, la forma de mandreo se asocia con la forma de corredor fluvial y con la configuración de la plataforma geológica de la corriente. Pues este fenómeno de mandreo es sin duda de gran importancia en nuestro país, pues existen grandes áreas de zonas costeras en donde los ríos cambian de dirección y producen meandreos en las planicies, en donde se encuentran asentamientos humanos que pueden ser inundados o afectados por las aguas de estos ríos. De ahí la importancia de estudiar este fenómeno. Los daños que producen estas inundaciones aumentan año con año en nuestro país, lo cual será importante mencionar que una correcta inspección de causas podría evitar muchos daños. Basta con ver imágenes en donde daños y afectados ocurren en sitios que si hubieran sido catalogados como vulnerables y riesgosos, un buen porcentaje de pérdidas pudieran ser evitadas. En el marco de los procesos del ciclo hidrológico, es importante señalar que el proceso lluvia-escurrimiento es sin duda de los procesos más importantes, pero también de los más dañinos, no solo para zonas naturales, sino también para zonas urbanas. Pues en la hidráulica urbana, la inspección de cuencas urbanas se basa en la inspección de drenes y canales. Estas llegan a ser estructuras con mayores frecuencias, las cuales se pueden desbordar y generar consecuencias graves y daños a la comunidad como inundaciones. Este fenómeno se debe al incremento de los caudales por la poca infiltración de la superficie, que en el caso de las cuencas urbanas tiene tendencia a cero. Esas interacciones de fenómenos climatológicos relacionados con las manchas urbanas compuestas por construcciones altas, bajas, pequeñas, grandes y de otras formas geométricas han y están afectando considerablemente los periodos de retorno y los tiempos de respuesta de los caudales en los colectores y canales urbanos. Los impactos hidrológicos son atribuidos a la urbanización, causando así problemas de incrementos de escurrimiento, temperatura, hábitat y desórdenes en la red de drenaje pluvial. Llega a tener una importancia de la traza urbana, es sin duda un componente fundamental para el estudio del proceso lluvia-escurrimiento en zonas urbanas. Incluso en algunos de los casos se pueden utilizar imágenes de alta resolución, como en cuencas urbanas, y se aplican modelos a escalas sometiendo a un evento de características similares a un suceso de inundación histórica. Pocos de los estudios llegan a tener mediciones de escurrimiento en cuencas urbanas con periodos suficientemente largos para llevar a cabo una correcta modelación del fenómeno. Sin embargo, lo que es claro es que existe un efecto provocado por los diferentes tipos de cobertura del suelo. Un proceso importante en la modelación urbana es la obtención de hidrogramas. Sin embargo, rara vez son medidos en campo, ya que existen muchos fenómenos asociados que se deben medir y tomar en cuenta. Por ejemplo, la geometría, la pendiente y las redes de alcantarillado, las cuales son características necesarias para poder conocer la vulnerabilidad de una zona urbana ante inundaciones. Sin embargo, pocos son los especialistas que saben cómo inspeccionar causas y obtener de manera correcta dichas características. Pues la motivación del estudio es que es principalmente las inundaciones, sobre todo, como les he venido mencionando desde el principio. Las inundaciones llegan a ser fenómenos recurrentes en nuestro país, los cuales provocan año con año grandes pérdidas económicas a la infraestructura y a la agricultura, pero sobre todo daños a la población en general. Las fuertes lluvias que se llegan a producir por fenómenos extremos como huracanes provocan grandes daños materiales y pérdidas humanas tanto en zonas naturales como en urbanas. En la actualidad llegan a existir pocos estudios acerca del fenómeno de movimiento de un río, si bien estos estudios llegan a comprender el análisis geomorfológico de la zona, es importante conocer la dinámica fluvial de un río en su condición de mandreo. Es decir, puede estimar posibles trayectorias o cursos que sigue un río cuando producto de precipitaciones extremas se sale de su curso, se mueve provocando inundaciones y afectaciones como a las que se han mencionado anteriormente.
Continuamos con los objetivos. Aquí nosotros vamos a hablar sobre objetivos generales y objetivos específicos en laboratorio y en campo. Pues principalmente quería hablarles sobre mi objetivo general, el cual va a ser proponer una metodología de inspección de cauces y obras hidráulicas con el objeto de reproducir las condiciones hidráulicas de una inundación. De tal forma que la velocidad, la profundidad del agua, el desplazamiento de escombros, identificación de marcas y demás evidencias forenses permitan reconstruir el fenómeno extremo que provocó la inundación. En pocas palabras, va a ser una metodología para poder conocer en qué provocó la inundación en un cauce. Nosotros digamos a tener objetivos específicos en laboratorio, los cuales serán probar diversos modelos hidráulicos físicos, el movimiento y desplazamiento de escombros urbanos, comprobar el tiempo de inicio y el final del movimiento de los escombros que son arrastrados en un canal de flujo controlado. Y proponer nomogramas de desplazamiento de escombros a partir de las pruebas de laboratorio efectuadas con caudales controlados. Luego siguen los objetivos de trabajos específicos en trabajo en campo, que será proponer la sistematización de acciones a seguir para efectuar un análisis forense de inundaciones urbanas. Proponer sistematizaciones de acciones para la inspección en campo de las condiciones fisiográficas de un río. Establecer y dar recomendaciones sobre los criterios de mitigación del riesgo para las condiciones de desbordamiento de cauces y falla de infraestructura hidráulica. Y aplicar la metodología propuesta en una cuenca natural y urbana del río Querétaro. Continuamos con lo que es nuestra hipótesis, que será que la combinación de un análisis experimental controlado con modelos matemáticos y recomendaciones para inspecciones en campo de cauces y obras hidráulicas será capaz de identificar zonas vulnerables para la cual evaluaremos vulnerabilidades y vamos a proponer acciones de prevención en zonas propensas a desastres provocados por fenómenos extremos relacionados con el agua. Pues muchas gracias. Este fue mi trabajo, mi presentación sobre lo que yo voy a realizar durante estos últimos 2 semestres y espero que les haya gustado. Muchas gracias.